¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. El Éxodo ha sido un relato que ha cautivado e inspirado a través de la historia a muchas religiones y culturas en el mundo, ya que ha encarnado la lucha de un pueblo contra la esclavitud, la subyugación y explotación del poder tiránico dominante. Así es, bienvenidos amigos una vez más a Café Coloquio y un saludo muy especial para todos los que nos escuchan en todas las partes del mundo. Raúl, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Bien o no? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal tu semana? Bien, hombre, saludos, ¿verdad? A todos nuestros suscriptores y a todos nuestros oyentes. Claro que sí. Raúl, tema bien interesante. Hombre, la lectura que acabas de realizar, pues, lo lleva a uno como a acordarse de esas imágenes, de esas grabaciones, de esas fotografías que se han vuelto habituales de mucho tiempo para acá, de barcos llenos de refugiados o de crisis fronterizas que tratan de pasar o irse para países de Europa y Norteamérica. Sí, y también crisis climáticas, no solamente guerras, de todo. Y hablamos del Éxodo, un acontecimiento que ocurrió aproximadamente hace 3.500 años, pero es algo que siempre se ha vivido a través de la historia. Y en nuestra historia reciente, lo que acabas de decir, Raúl, hace poco se hundió en unas embarcaciones en las costas de Grecia. Y murieron como 600 personas, 700 Muchas personas. Solo que no le personas. dieron mucha importancia porque estaban con el cuento del Titán. Correcto. Que se ha hundido o haya implosionado con 5 multimillonarios, ¿no? Qué Entonces, tremendo. ¿Cómo puede tener más relevancia esto que 600 personas fallecidas tristemente buscando un futuro mejor? Mira. ¿Y qué me dices del éxodo que vivimos los venezolanos? En nuestros países, esa gran migración de Venezuela. A muchos países, entre ellos Colombia, Perú. Colombia, que ha sido un gran productor de migrantes, ese trayecto por el tapón del Darién, Raúl, que es algo terrible. Muy triste. Por allí pasan cubanos, pasan haitianos, colombianos, venezolanos. Hasta gente por ahí de la India, Pakistán. Tremendo todo esto, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es donde se vuelve como a reactualizar esta historia que vamos a tocar hoy, es que es el éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿el éxodo real o no? Sí existió. ¿Real o un mito? Y los misterios que encierra el éxodo. Porque son muchos los misterios de los que vamos a hablar en este episodio, que acompañó un periodo de la historia del pueblo de Israel, pero que no tenemos ninguna certeza de que haya pasado. Es que mira que hablando acerca de su historicidad, ¿qué podemos ver? Que sobre estos desplazamientos concretos de esos contingentes de humanos, o sea, de muchas personas, por esas estepas de la península del Sinaí, existen escasas información documental, histórica, geográfica y arqueológica. ¿Sí? Escasas pruebas. Pero sí, y muchos de los lugares mencionados en la Biblia son hoy de dudosa o imposible identificación. Imagínate que es incluso probable que se hayan registrado varios éxodos o fugas de esclavos, de prisioneros de guerra y desarraigados que escaparon por diversas rutas y en diversas épocas del dominio egipcio. En cualquier caso, Mauro, el principal de todos ellos fue el éxodo dirigido por Moisés. Entonces, vamos a ver y vamos a encontrar que desde la historicidad de este hecho hay unas personas que están a favor, otras en contra, hay pocas evidencias, como lo decía anteriormente, documentales extrabíblicas, históricas, geográficas y arqueológicas. Existen muy pocas evidencias. Y mira que cuando hablas de las evidencias, algo para tener en cuenta que me parece relevante es que el pueblo egipcio documentaba todo. Incluso era un pueblo muy orgulloso, pues en ese entonces era la gran potencia. Y si esa batalla que habían tenido con cualquier otra nación no había sido favorable, de todas maneras la narraban a través de su forma de escritura
como una gran victoria. Claro que sí, todo queda registrado, todo queda documentado. Pero bueno, Mauro, la historia del pueblo de Israel con Egipto nace por allá en el Génesis. ¿Te acuerdas cuando José es vendido por sus hermanos, lo llevan para Egipto y este hombre empieza a escalar de una manera impresionante hasta llegarse a ser casi como un faraón? Es una historia Sí. muy conmovedora y Sí. es una película imperdible en la fecha de Semana Santa. Sí, claro. Entonces mira cómo llega pues José, después llegan sus otros hermanos y el pueblo de Israel, este pueblo semita, empieza a fructificar y a crecer en el territorio egipcio. Bueno, mirando registros históricos, me encontraba con un pueblo llamado los Ixos, que era un pueblo cananeo. Entonces se dice que los Ixos invadieron Egipto alrededor del año 1650 a.C., después de debilitar la autoridad del gobierno egipcio mediante una serie de conflictos y conquistas. Es curioso, o es más que curioso, importante de notar que el término Ixos es con H, H-I-C-S-O-S, Ixos significa gobernantes extranjeros y se cree que eran de origen semita, que eran de Canaán. Entonces, bueno, Canaán, la famosa tierra tierra prometida que vamos a ver más adelante. Pero, Mauro, para contextualizarnos, hagamos un breve relato de lo que fue el llamado de Moisés. El libro del Éxodo, pues te comento que lo estuve leyendo, lo había leído ya, pero volví a releerlo. Son 40 capítulos. Entonces, en los primeros capítulos empieza a hablar de que, pasado un tiempo, murieron estos gobernantes egipcios que conocían a José y a su descendencia. Y llegaron otros gobernantes que no los conocían. Resulta que cuenta el registro en el libro de Éxodo que el pueblo de Israel estaba creciendo de una manera desmesurada. O sea, las mujeres hebreas tenían mucha fama de ser muy fértiles. Muy fértiles, exacto. Entonces, nacían muchos niños y niñas hebreos. Los gobernantes de la época preocupados dicen lo siguiente, ¿no? Es que este pueblo está creciendo mucho y en algún momento puede crecer tanto que se vuelven en contra de nosotros, se pueden aliar a nuestros enemigos y pues vencernos. Vencernos y Entonces, quedarse con Egipto. Exacto. Entonces, ¿qué hace este gobernante? Esta época tuvo también una lamentable historia que fue cuando un faraón da la orden de acabar con los hijos de los hebreos. Exacto, eso dice. Entonces dice, vea, como los hebreos están fructificando y se están reproduciendo de una manera exponencial, le da órdenes a las mujeres y a las parteras de que cuando nazca un niño hebreo, lo mate y que solamente dejen con vida a las niñas. Entonces ahí es donde entra en esta historia. Aquí entra a escena Moisés. Moisés. Entonces que él nace, la mamá no quiso que fuera a correr el destino de muchos niños que mataban y hace una cestica y le pone tés y un impermeabilizante parecido a la brea y lo pone en el río Nilo, imagínate, y la hija del faraón se está bañando con unas asistentes o mujeres pues que le asisten a ella. Las siervas que llamaban. Y ven a este niño flotando, se lo entregan a ella le parece muy bonito el niño y se lo lleva y ahí es donde este hombre crece como un egipcio, pero de ascendencia pues hebrea. Y lo pone Moisés. Y lo pone Moisés y el nombre se lo da la misma princesa. La misma hija del faraón y es un nombre egipcio también. Mosha. Quiere decir rescatado de las aguas, algo así. Sí, salvado de las aguas, creo que más o menos es eso. Bueno, tuvo mucha suerte Moisés. Sí, porque crece pues con toda la educación de Egipto. Además esa escapada que logra pues con su madre por este río lleno de cocodrilos. Imagínate los cocodrilos del Nilo que son de los más grandes que hay de agua dulce. Entonces, el asunto aquí es que él crece y ve que el pueblo que su pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel está siendo esclavizado. Pero incluso la historia narra que una de las hermanas de Moisés se presta para ayudar a criar a Moisés y le sirve como nodriza. Como nodriza. La misma madre de Moisés. Exacto, así es la historia. La cosa es que él, viendo que un
un soldado está golpeando a un hebreo, Capataz. mata al soldado egipcio y lo esconde. Y resulta que otro día estaban peleando dos hebreos y él se mete allá a mediar y uno de ellos le dice que va a hacer lo mismo va a hacer lo mismo conmigo que lo que le hiciste al egipcio. Entonces él se da cuenta Que lo habían que visto, saben, que que lo habían sabían. visto y este hombre huye al desierto. Para ir resumiendo, ahí es donde ve una zarza ardiendo y lo llama Yahvé, pero que hasta el momento no es conocido como Yahvé, YHWH. Eso se llama el tetramagratón, algo así hebreo. Entonces, la cuestión es que tiene un llamado ahí en esa salsa que arde pero no se consume y le dice ve y libera a mi pueblo. Libera a mi Lo pueblo. manda allá. Entonces ahí empieza todo este proceso para irlo resumiendo y no quedarnos pues contando todo el libro del Éxodo. Es un personaje, disculpa que interrumpa tanto porque es que es No, muy dale, apasionante hablar de este tema. Es un personaje del que se habla mucho y que tenía ciertas características supuestamente en los relatos bíblicos. Incluso se dice que Moisés tartamudeaba. claro, él le dice al Señor, le pone mucho a Dios, a esa deidad que le revela, dice, no, pero ¿cómo va a ir yo si soy torpe de palabra y que soy tartamudo? Él le dice, no, no, no. Y lo envía y bueno, le empieza a hacer una serie le dice, dile al faraón que deje ir al pueblo, a mi pueblo, para que me adore en el desierto. Y vuelve Moisés después de ese exilio a Egipto con el propósito de liberar el pueblo de Israel. ¿Sabes cuántos años tenía Moisés cuando vuelve a Egipto? No, 80 años. ya estaba, Ya estaba maduro. ya tenía sus añitos. Tenía 80 años y empieza a hacer todo este proceso pues como un prócer ahí de la liberación del pueblo de Israel. Hace una serie de señales, pero cada que él hace una señal, el faraón manda a llamar unos hechiceros que hacen lo mismo que él hace. Entonces tira el bastón para que convierta en serpiente, llegan unos hechiceros del faraón y tiran bastones que convierten en serpiente, así sucesivamente hasta que empiezan las 10 plagas de Egipto. Una que me llama mucho la atención es la muerte de los primogénitos. Fueron 10, no las vamos a enumerar aquí porque nos quedaríamos y se alargaría demasiado el capítulo, pero la cuestión es que cuando él da la orden de que los hebreos se reúnan en sus casas esa noche, hagan la Pascua, que pinten con sangre de un cordero el marco, la puerta, el dintel. El marco, sí. Entonces, esa noche va a llegar el ángel de la muerte. Hay una figura que a mí me parece como Tenebrosa. tenebrosa. Tétrica. Imagínate la noche oscura y empieza a pasar un ángel de la muerte que donde no ve esa sangre en las puertas empieza a matar a los primogénitos de los egipcios o también de hebreos que no lo hubieran hecho y de animales. Entonces, imagínate la matazón o la masacre al otro día y finalmente los deja ir el faraón. Esto ocurre, esa fue la última, la que doblegó a Faraón en este caso. Y Sí, porque murió su primogénito también ahí en esa última plaga. qué tremenda esa orden de Fuerte. esa deidad, ¿no? Pero sabes que a mí me llama mucho la atención y es que el mismo Dios le dice a Moisés que va a permitir eso y que va a endurecer el corazón del faraón para mostrar su poder. Pero bueno, ahí hay unos asuntos que entraremos a analizar más a fondo. Ellos se van, los persiguen al tiempo de ellos haber salido y ahí es donde... Se arrepiente Faraón y Sí, dice, no los voy a dejar ir. Eso, los persigue y ahí es donde Dios le dice a Moisés que golpee las aguas pues para que se abran Se abre el mar. y el mar se abre de tal manera que en la misma descripción ahí en el Éxodo habla que quedan como unas paredes de agua, me imagino que como uno estar en un acuario tal vez viendo todos los peces ahí y pasan por tierra seca. Cuando ya vienen los egipcios, toda esa masa de agua vuelve otra vez a juntarse. Y devora por completo todo ese ejército. Los carros, los caballos y todos los ejércitos del faraón. Tal vez el mismo Faraón iba encabezando, no estoy seguro. Hay un cántico de María donde dice que adora y alaba a Dios porque con su mano fuerte y poderosa sacó el pueblo de Israel y que venció y echó a la mar los carros del faraón y Sí, todos lo he sus escuchado. caballos y todo su ejército. Entonces, bueno, ese es como a grandes rasgos, haciendo una contextualización de lo que es el Éxodo. Pero sabes una cosa, me llama mucho la atención que Moisés posiblemente tuvo una influencia egipcia en el concepto de Dios y la religión.
para eso tenemos que hablar de Akenatón. Mira que Akenatón fue un faraón que hizo una reforma religiosa bien radical y tremenda para esa época. Imagínate que él eliminó más o menos 2000 deidades. Su esposa fue Nefertiti. Nefertiti, exacto. Eliminó 2000 deidades y declaró al sol, o sea, a Atón, como el único Dios. Parece ser que esto influyó no solamente en Moisés, sino también en Aarón. Aarón, el hermano de Moisés. Hermano de Moisés. Entonces, esta viene siendo la primera referencia histórica al monoteísmo. Tienes toda la razón. Imagínate que este señor, este faraón Akenatón, que se cambió su nombre, se puso Akenatón, porque en honor a este dios Atón, dios Sol, él escribe un himno a este dios Atón y dice: forma las corrientes de agua en las montañas como el mar muy verde. Y prosigue: cada rebaño está satisfecho de su hierba, verdean los árboles, los pájaros se lanzan volando de sus nidos con las alas desplegadas, están en adoración ante su ser. Mira. Y el Salmo 104, que es dedicado a Yahvé, a ese Dios Salmo lo compone David. Se le atribuye al rey David. Y empieza de la siguiente manera, escucha bien: haces brotar en los valles los manantiales que corren luego entre los montes. A continuación, allí beben todos los animales del campo, allí matan sus celos asnos salvajes, allí se acerca, se posan las aves del cielo que cantan en la fronda. Muy similares. Dicen los estudiosos que este Salmo 104 se basó en el himno de Atón, que es mucho más anterior al Salmo 104, es mucho más viejo que el Salmo 104. Parece ser que esta es la influencia que tuvo Moisés de ese monoteísmo. Porque mira, antes de que Moisés tenga ese encuentro con Yahvé, se hablaba de Elohim. Elohim, en hebreo, una traducción más o menos cercana es dioses. Pero ellos ya pasan, todas estas tribus cananeas que adoraban los dioses, aquí hay también una conversión al monoteísmo y ya empiezan a hablar del yo soy, del Dios de Moisés, de Yahvé. Yo soy el que soy. Entonces, bueno, Mauro. La figura de Moisés es bien interesante. Importantísima. Importante, y es el autor de los primeros 5 textos bíblicos, del Génesis. Del Pentateuco. Eso, de los primeros 5 libros de la Torá. Antes que hablar de la Biblia, hablamos de la Torá judía. Entonces está el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero qué interesante dilucidar que Moisés escribe el Génesis cuando hacía tantos siglos había pasado el Génesis. O sea, él no lo vivió y sin embargo él es quien escribió el Génesis. Y termina con el Deuteronomio con la muerte de él. Pero o sea, lo escribió estando muerto. No, hay que entender algo, y es que cuando él escribe el Génesis, ahí se habla de muchos relatos de tradición oral que se fueron de pronto recogiendo, y él hace como esa compilación. Hay que tener pues como en cuenta eso. Pero bueno, ellos salen, derrotan al faraón, y ahí empieza su camino hacia la tierra prometida. Hacia la tierra prometida, que es en Canaán. Mira, Mauro, si tú miras el mapa de Tierra Santa y de este sector, bueno, ellos salen de Egipto, que es un país en África, pero está ahí cerca pues de todo este desierto del Sinaí hasta llegar a Canaán. El recorrido como tal serían de 600 kilómetros. Bueno, hablamos de 600 kilómetros, se dice que eran 600.000 hombres. 600.000 hombres sin contar niños y mujeres, entonces se está hablando por ahí de más de 1 millón, creo que 2 millones de personas más o menos. Más o menos 2 millones de personas. Tremendo éxodo. Digamos que 2 millones de personas haciendo un recorrido de 600 kilómetros. Estamos en la ciudad de Medellín, de aquí a Bogotá, ¿cuántos kilómetros? Hay 340 y algo. Esos 600 kilómetros sería como de aquí a Cartagena. Bueno, se van a paso lento porque hay niños. ¿Cuánto podría tardarse esta gente? Unos 2 meses.
2, 3 meses, 2, 3 meses. póngale 4 meses, pero de todas formas, ¿cuánto duró este recorrido? Es más, póngale el año. ¿Cuánto duró este recorrido? 40 años en Bueno, el ahí, desierto. ahí empezamos con el primer dato curioso. Bien curioso. Hay explicaciones teológicas, hay explicaciones bíblicas, y es que esa generación por incrédula no iba a entrar, y entonces una generación es más o menos 40 años, pero bueno. Bueno, esta es la explicación teológica la que quiere pues como dar esa interpretación, sí. Decía que en este caso esta deidad, Yahvé, quería purificar ese pueblo y que el pueblo que entrara a Canaán, un pueblo que ya iba completamente adiestradito a los mandamientos de esta deidad, de Dios, en este caso Yahvé. Bueno, en ese proceso cuando ellos salen es que se da el pacto de Dios con Moisés. Y ahí es que le da los 10 mandamientos, bueno, todo este asunto. Cuando hablamos del judaísmo y hablamos de todos estos acontecimientos, encontramos varios pactos. Por ejemplo, el pacto de Abraham también. Con Abraham, sí. Con Jacob. Y en este caso, entonces, esa negociación o pacto que hace Moisés con Moisés, Dios. Sí. Entonces ahí empezamos ya a encontrar el primer dato curioso. Un recorrido de 600 kilómetros por estas personas, por este pueblo, que ahí se va constituyendo como el pueblo de Israel, dura 40 años. 40 años. O sea, casi que andando como en círculo o divagando de alguna manera en todo este desierto del Sinaí. Y pasaron cualquier cantidad de acontecimientos durante esos 40 años vagando en el desierto. Bueno, ahí viene, empecemos como a enumerar ese tipo de hechos o acontecimientos o datos curiosos. Esta gente sale en un desierto, imagínate la temperatura, imagínate las condiciones, qué tipo de alimentos pueden encontrar en un desierto, entonces se empiezan a quejar. Como que nos sacan aquí a padecer, a aguantar hambre, nos vamos a morir. Entonces Moisés habla con Dios y bueno, Dios les envía maná del cielo. ¿Has oído hablar de...? Qué interesante el asunto del maná. Pues mira que al parecer el maná se trataba de las excrescencias de las hojas de un árbol llamado tamarisco manífero. Y esto era estas excrescencias eran producidas por la picadura de un insecto que se llama cochinilla. Este insecto cochinilla todavía inclusive lo siguen utilizando en la industria alimenticia. Entonces parece ser que estas hojas, al ser picadas por estos insectos cochinillas, al caer en tierra adquirían como un aspecto granuloso, a modo como de escarcha. Y blanco. Y de color, pero también de color ambarino, y parece ser de un sabor azucarado. Entonces el viento como que levantaba esto, caía, ellos tomaban esta escarcha y con esto hacían un pan. Bueno, esta es una de las tantas posibles explicaciones para referirnos al maná. También se habla que era parecido como a las semillas del cilantro. Y bien interesante cuando hablamos del sabor. Pero bueno, eso es lo que decían algunos rabinos, ¿no es cierto? Porque es que mira, se hablaba de que esto sabía como a miel, ¿no? Sí, como unas hojuelas con miel. La misma escritura dice hojuelas con miel. ¿Como azucaritas o qué? No, algo de hojuelas con miel. Pero también hay textos que narran que esto sabía a lo que más te gustaba. Pero eso ya era lo que escribían algunos rabinos, ¿no es cierto? Y algunos estudiosos de la Torá. Independiente. Cada persona, pues si a mí me gusta determinado sabor o determinada comida, a eso le sabía. Pero también dependía de la edad. Si era un niño, tenía como un sabor azucarado. Si eran personas jóvenes o adultos, como un sabor a aceite de oliva. Entonces mira que era bien interesante, de todas formas, una curiosidad. Una de tantas explicaciones, también hay una explicación muy interesante, se habla que, bueno, se dice que esto caía del cielo. La explicación pues que acabas de dar la primera, pues sí, esto era liviano, el viento lo levantaba y pues llegaba y caía del cielo. Y era prohibido que conservaran este maná porque se dañaba al día siguiente. siguiente. Solo permitía que cogieran doble porción cuando al otro día era el día de reposo. Sabemos pues que el pueblo de Israel tenía esa observancia de ciertos rituales, y uno era que trabajaban 6 días y al séptimo día descansaban, porque en el Génesis dice que Dios creó todo en 6 días y al séptimo día descansó. Entonces resulta que antes del séptimo día ellos sí podían coger 2 porciones, porque al séptimo día nadie podía labrar la tierra, ni pescar, ni hacer nada. Entonces ahí tenían la otra porción del maná. Bien radicales en una serie de rituales, de preceptos, de normas, una cantidad de cosas. Entonces, bueno, ahí cuando hablamos del maná, ¿sabes qué
pienso yo también en el alimento que tenían los dioses del Olimpo, que era néctar y ambrosía, ¿sí? Entonces, algo como parecido también. Pero bueno, entonces... Y también hay referencia a unas manzanas. Los dioses del Olimpo, sí, pero siguiendo acá en el Éxodo, entonces yo dije, no, pero es que maná y la misma cosa, estamos cansados de comer maná, entonces que se quedaban mandémosles codornices. Resulta que en estas aves surcan en efecto en grandes bandadas y van volando a muy baja altura en las costas de estas regiones del Sinaí. Van haciendo que alguna migración, ¿no? Claro, migran durante unas épocas del año, que son primavera y otoño. Entonces pasan a muy baja altura y creo que ahí cayó todo ese poco de codornices y ahí podían comer codornices, pues porque ya estaban cansados del maná y querían carne y pues vea. Codorniz asada. Ahí pasó les cayó esas codornices, les caían creo que bastantes codornices. Pero llegamos a otro tema, Mauro, y ahí yo quiero escuchar como tu opinión, y es que se dice que en ese trasegar y andar por el desierto, este pueblo de Israel lo seguía una nube en el día y en la noche esa nube se convertía en una columna de fuego. ¿Qué te parece? Bien interesante, bien controvertido. Pues hablamos de esta deidad, este Dios que quería proteger a este pueblo que estaba vagando en el desierto con estas altas temperaturas y bueno, necesitan sombra. Pero hay una cantidad de explicaciones o posibles explicaciones, incluso hablan acerca de la posibilidad de una gran nave espacial que les daba esa sombra. ¿Y qué te parece en la noche? Una columna de fuego. Sabemos que las temperaturas en el desierto descienden mucho y se generan unos fríos muy extremos, entonces bueno, necesitan calor. Bueno, yo te digo, desde la parte teológica o bíblica se habla de una epifanía. Usted sabe que una epifanía es una manifestación pues de la divinidad o de ese Dios. Y otros hablan de lo que tú dices, posiblemente un ovni. Y de hecho hay muchas referencias en todo el Antiguo Testamento de platillos o platos voladores o carros de fuego. Pero sí es interesante pues como esa visión de que posiblemente fuera un ovni. Mauro, pero ¿sabes qué me hace falta? ¿Sabes qué me hace falta antes de que sigamos? Sirvámonos un café. Sirvámonos un café. Hay una referencia muy interesante cuando hablas de carros de fuego. Un profeta es arrebatado en cuerpo y alma y en cuerpo y carne, pues, o en vida. Sí, sí. Elías, y dicen que... O Eliseo. No, es Elías. Creo que es Elías. Eliseo es quien hereda ese mando. La unción, pues, la unción de Elías. Y este señor dicen que lo recogen en un carro de fuego. Bueno, qué interesante cómo podía interpretar una persona de la época un carro de fuego. Exacto. Por eso. Hay muchas referencias y bueno, esta nube, creo que esta nube asentada en esta montaña, en este monte en Sión, mientras estaba ahí Moisés, pues se habla de un fenómeno ahí como ovni. Y qué interesante que hace poco la NASA da crédito. Unos militares retirados y también estuvo por estos días acá en Colombia un director o un alto miembro de la NASA y dijo que no era de locura ni descabellado que haya vida fuera que al parecer hace mucho tiempo planeta. Nos están visitando. Bueno, tema de otro podcast. Bueno, la cuestión es que sigue otro tema curioso y es la batalla de Refidín. Miren, la batalla de Refidín, Israel en medio de ese peregrinaje por todo el desierto, pues empiezan a pelear con otro pueblo y entonces están peleando en este monte, en Refidín, y resulta que cuando Moisés alzaba las manos, empezaba a ganar el pueblo de Israel, pero como él se cansaba de bajar las manos, empezaba a perder el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Es curioso cómo estas dos personas le sostienen las manos a Moisés porque ya estaba agotado. Estamos hablando de un hombre de más de 80 años, me imagino, en ese momento. Claro, ya tenía más de 80 años, mucho más de 80 años. Entonces, imagínate, dato curioso, hecho curioso, y es que mientras él tenía las manos en alto, ganaba el pueblo de Israel la batalla. Y él las bajaba y empezaban a perder. Entonces, como tú dices, los tuvieron que sentar en una piedra y un hombre a cada lado sosteniendo las manos en alto para poder ganar la batalla. Tremendo ese asunto. Bueno, Mauro, una curiosidad que a mí me llama mucho la atención, hay muchas, pero es que Dios permitía la esclavitud o la servidumbre.
Imagínate que en el Éxodo, en el libro de Éxodo, el capítulo 21, Como bien incongruente esto, sí, ¿no? hombre, en el Éxodo capítulo 21, versículo 22 dice, si compras un esclavo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años, porque el séptimo año ponlo en libertad, lo deja ir. Y no te deberá nada por su libertad. Si estaba soltero, cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero. Pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Pero resulta que si cuando lo compraron como esclavo, no Estando tenía, en ese periodo, esos 6 años de esclavitud, consigue esposa y tiene hijos, a los 7 años el hombre puede quedar libre, pero tiene que dejar a la esposa y al hijo como esclavos. cumpliendo también su tiempo, que Sí, y entonces parece incongruente como tú dices, están saliendo de la esclavitud de un pueblo como Egipto y están siendo emancipados, están siendo libres, pero de todas formas, por normas de Dios, siguen contemplando la esclavitud, siguen teniendo personas de hebreos, mismos hebreos como esclavos o como siervos y también extranjeros. pero es Y, que y los extranjeros no tenían este beneficio, que a los 7 años ya quedaban libres, era solamente para los esclavos o siervos hebreos. Entonces mira qué interesante eso. Son incluso, liberados de la incluso esclavitud, pero tienen miembros de su esclavos. mismo pueblo eran sometidos a la esclavitud. Pero es que Raúl, este relato está lleno de una cantidad de acontecimientos que hoy día decimos nosotros que tremendo lo que pasaba. Mira, por ejemplo, que contextualizábamos ahorita y hablabas acerca del becerro, de cómo Para allá vamos. cuando Moisés sube a hablar con El Dios becerro para de oro. recibir las tablas de la ley y se encuentra esta gente con este becerro de oro. Bueno, esa es otra curiosidad a seguir. Y qué tremendo cómo hacen que derritan este becerro, creo que les hacen tomar un agua, pero Dios da una orden bien controvertida después. No es que le dice a esta gente, puedes ir a la casa de tu hermano, de tu vecino, y a filo de espada puedes acabar con la vida de, no importa que sea tu hermano o el que sea, acaba con ellos. Y la tribu de Levit, si no me equivoco, es una de las que se encarga de ir a llevar a cabo este acto ordenado por Dios. Y yo sí pido mil disculpas a nuestros oyentes, porque vuelvo y repito, como lo decía en otro episodio, no es la intención nuestra herir susceptibilidades, pero Raúl, a mí me da la impresión de que estuviéramos hablando no de una deidad hecha y derecha, con todo el conocimiento que debería tener, sino que estuviéramos hablando como de un niño necio. Es que, mira, en el caso del becerro de oro está Moisés en el monte del Sinaí hablando con Dios directamente, está haciendo el pacto, le está entregando los 10 mandamientos. El pueblo queda solo porque él está de 40 días y 40 noches en ese monte con Josué. Cuando bajan ven un alboroto y es eso, es que le dicen a Aarón, bueno, queremos un Dios para adorar. Él les dice que recojan todos los aretes y joyas de oro, hace ese becerro. Cuando baja Moisés pasa lo que tú dices, lo derriten, lo vuelven trizas, lo pulverizan, ese oro lo echan en un agua y se los hace tomar, pero ahí viene lo que acabas de manifestar y es que en el capítulo 32 del libro de Éxodo, versículo 27 al 28 dice, el Dios de Israel ha ordenado que cada uno de ustedes tome una espada, regrese al campamento y vaya casa por casa matando a su hermano, amigo y vecino. ¿Sí? Y el versículo 28 dice, los de la tribu de Leví hicieron lo que Moisés ordenó y ese día mataron como a 3.000 hombres, 3.000 varones ese día. Una carnicería. Es bien interesante, pero sabes que con respecto a lo que tú decías ahora acerca de Dios, a mí me parece muy interesante lo siguiente, y es que Dios habla ahí y hablan de Dios como si fuera con atributos como humanos. Dice que Dios es muy celoso, que Dios le da rabia, que Dios actúa con venganza, pero lo más gracioso es que en capítulos más adelante dice que es un Dios grande en misericordia y lento para la ira. A ver, Dios endurece el corazón del faraón para demostrarle su poder. Y lo sigue endureciendo y lo seguía endureciendo para tratarlo más fuerte. Manda el ángel de la muerte para que acabe con todos los primogénitos, incluso en los animales. Y marquen para que el ángel de la muerte sepa a quién le puede quitar la vida y a quién no. Dice o da la orden de que vaya y mate a su hermano, a su vecino, a filo de espada. Es un Dios celoso. Parece un adolescente.
Es un Dios que ahí en el relato bíblico o del Éxodo lo muestran con unas características que uno podría decir que son humanas, pero hay que entender, hombre Mauricio, para no ser como tan ligeros, y es que este es un estadio de la religión de manera como primitiva. Entonces también hay que entender eso. Hay otro dato curioso y es la serpiente de bronce. Esa serpiente de bronce es que ellos siguen con su rebeldía, el pueblo de Israel, desobedeciendo y todo, y pues enviaban unas serpientes venenosas que tan pronto los mordían, pues morían. Entonces este pueblo de Israel habla con Moisés y hable con Dios pues para que nos ayude en esta situación. Y bueno, Dios le dice a Moisés que se construya una serpiente de bronce, que la cuelgue, que la ponga por allá. Y cuando alguien Se ha sea mordido. mordido, pues lo que debe hacer es mirar la serpiente y se curaba. Qué interesante, Interesante eso, pues, porque la serpiente ya en el Nuevo Testamento tiene una imagen o una prefigura o una figura como de Satanás. No, pero Y igual aquí, en el mismo Antiguo Testamento, en el Génesis, ¿no? pues sí, pero mira pues aquí el dato curioso, una serpiente de bronce los curaba cuando eran mordidos precisamente por estas víboras o estas serpientes venenosas. Lo que me llama la atención a mí, Raúl, del Génesis, es que las fechas no cuadran. Es que los años, las fechas, los siglos no cuadran con la narrativa histórica. Mira que, por ejemplo, hay batallas muy relevantes. Una de ellas es el caso de Jericó. Hablan de cómo el pueblo, a través de las trompetas y caminando alrededor de las murallas de Jericó, termina derribando estas murallas, pero según datos históricos y las fechas datadas para la época en que este pueblo de Israel estaba atravesando este desierto, Jericó probablemente era un caserío, no era la ciudad de la que hablan amurallada. Pues es verdad, y también hay que tener en cuenta algo, que este pueblo estuvo divagando 40 años en el desierto y pues hasta el momento no se han encontrado pruebas arqueológicas de todos esos 40 años que estuvieron viviendo en el desierto. Me habían encontrado como una especie de cerco en piedra, pero era al parecer de unos beduinos y no era tan antiguo. Otro asunto es que referencias extrabíblicas no existen muchas, como veíamos al inicio, pero que hay que ver como para ir cerrando ya este capítulo, es que tanto Moisés, Éxodo y el desierto, hay una crítica histórica de esta, pero el relato sí puede ser verosímil del Éxodo, donde nace como pueblo y como nación el Israel cuando sale de Egipto, ¿no es cierto? Pero en el material egipcio, tú lo decías al inicio, no encontramos alguna alusión clara al Éxodo. Pero aún así, Mauro y oyentes, se puede trazar un esbozo de la situación de Israel en Egipto y concluir que el relato es verosímil, o sea, puede ser cierto, aunque no permita probar lo que lo relata, o sea, aunque no haya unas pruebas muy contundentes. De todas formas, miremos un personaje como Moisés. Ningún documento extrabíblico menciona a Moisés, eso está claro. Pero el nombre de Moisés es de origen egipcio. La raíz, ahora decíamos que rescatada de las aguas, pero mira que la raíz significa engendrado por, hijo de. Esta raíz la encontramos, por ejemplo, en algunos nombres de faraones, como por ejemplo Ramsés, hijo de Ra, el dios sol, Ra. Vemos que Tumosis, hijo de To, dios de la cabeza de Ibis, dios de los escribas. Amosis, hijo de A, dios buitre. Entonces mira que de ahí, de esa raíz, viene también Moisés. Entonces el personaje de Moisés, aunque no hay datos extrabíblicos, este hecho permite concluir que este nombre no pudo ser inventado fácilmente. Si los israelitas hubieran querido forjarse un héroe nacional, no le hubieran dado un nombre egipcio, afirma pues un estudioso llamado Scott. Él dice, abro comillas, con toda probabilidad Moisés se convirtió en un personaje clave de la historia de Israel en la época post-exílica, después de la desaparición de la monarquía. Y cuando no pudo restaurarla, buscó en su tradición un fundamento más firme que la monarquía, algo más antiguo y que hubiera sobrevivido a la catástrofe del exilio, o sea, la figura de Moisés. Y este hecho del Éxodo
pues genera o da como resultado la formación de Israel como una nación. Entonces, Mauro, concluyendo, hay personas y hay estudiosos que están de acuerdo que fue real y hay otros personajes que dicen que es un mito. Ambos con argumentos creíbles, sólidos. Y como decías tú, concluyendo, Raúl, no hay referencias arqueológicas o vestigios de que el éxodo haya existido. Hablábamos de Akenatón y de la primera referencia que podemos tener del monoteísmo. Akenatón fue un faraón que trataron de borrar de la historia. Pusieron todos los recursos que tenían en la época para hacerlo y no fue posible borrar a Akenatón de la historia. ¿Cómo fue posible entonces borrar todo vestigio del éxodo? El éxodo es interesante, Raúl, porque ha motivado a muchos pueblos. Ha motivado a muchos pueblos a que se rebelen, a que se levanten, a que quieran buscar esa libertad. Y eso es valioso. Sin embargo, se nos quedan cosas en el tintero y es la llegada de este pueblo a Canaán. Y esas A la tierra prometida. esas órdenes dadas por ese Dios, donde decían, vayan, conquisten, vayan y quítenle la vida a todos, ancianos, mujeres, niños, hombres, animales, y tomen esa tierra. Esto es una vaina verdaderamente muy controvertida, algo que diría yo, hombre, no debería ser una orden que viene de ese Dios misericordioso que nos han estado narrando. Sin embargo, bueno, llegamos al final de este episodio. Esperamos también sus conclusiones y comentarios. Raúl, ¿algo más? Bueno, no, dejamos pues como a criterio de los oyentes acerca del éxodo, si es mito, si es realidad. Yo creo que cada cual sacará pues como su conclusión, pero lo interesante era llevar este relato, las curiosidades, los datos y hechos que sucedieron en ese trasegar del pueblo de Israel 40 años por el desierto del Sinaí, todas las vicisitudes que tuvieron. Y bueno, también de notar que este Dios del Antiguo Testamento pues dista mucho del Nuevo Testamento, que tiene unas características yo creo que más muy distintas y más cercanas al mensaje de Jesús. Así es. Bueno, amigos, hasta pronto. Hasta pronto, pronto, Raúl. Mauro y oyentes. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.